Startupeando, historias que te van a inspirar, de founders que se animaron a lanzar. Startupeando. Hola a todos y bienvenidos a Startupeando. Este es el podcast que te acerca historias y consejos prácticos de fundadores e inversores de éxito para que aprendas, te inspires y te mantengas actualizado de las últimas noticias y novedades del mundo emprendedor. Si eres un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o sueñas con hacerlo, este podcast es para vos. Hoy recibimos a Juan y Cafia de Morphy, una startup con más de 1,5 millones de seguidores, 20.000 restaurantes, enfocado en la gastronomía en Latam. En este episodio, Juan nos va a contar cómo pudieron crear Morphy a partir de una comunidad en Instagram llamada El Club del Bajón, creada por su socio Tomás. Una comunidad foodie de más de 1 millón de seguidores que fue la base fundamental para la construcción de esta startup. Nos cuenta cómo fue fundamental para él conseguir ese CTO luego de una mala experiencia contratando una software factory. También nos cuenta un montón de cosas sobre su proceso de levantamiento de capital con 2 rondas ya cerradas y cómo fueron los desafíos de definir su modelo de monetización. Así que sin más te invito a escuchar este nuevo episodio lleno de consejos y recetas prácticas. Hola Juani, ¿cómo estás? Bienvenido a Startupeando. ¿Qué tal, Luisina? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. Bueno, Juani, la verdad hace un tiempo quería invitarte, vengo siguiéndolos en redes hace bastante. Morphy tiene más de 1,5 millones de usuarios. Además, algo que es muy importante y que quiero resaltar en este episodio es una startup especial en cuanto que ha nacido y se ha apalancado a partir de una comunidad en redes ya existente, ¿sí? Uno de tus socios era el dueño del Club del Bajón, una página de Instagram de sugerencias gastronómicas, a partir de la cual entiendo que han construido Morphy. Así que para arrancar quisiera preguntarte cómo es la historia exactamente de Morphy, cómo surgió, cómo se les ocurrió y cuántos socios son también. Ok, espectacular, bueno, Luisina, muchas gracias por la invitación. A ver, nosotros partimos, digamos, yo yéndome de intercambio, digamos, a estudiar afuera. Yo estaba estudiando economía en la UBA y me voy un semestre a estudiar a Portugal y me quedo viajando después del intercambio 2 meses en Europa, y lo que me pasaba es que me costaba muchísimo encontrar, digamos, lugares para salir a comer, ¿no? A veces me pasaba que pagaba muy, muy caro y comía pésimo, y otras veces me pasaba que pagaba muy poquito y comía espectacular. Entonces yo siempre pensaba, en cada ciudad que llegaba me pasaba lo mismo, y en un momento era, che, no puede ser que no haya una solución que te resuelva esto. Google Maps, obviamente, que era lo que más se utilizaba, es una aplicación que no optimiza para la vertical de food, entonces tenés de todo, tenés restaurantes, tenés iglesia, tenés estacionamiento, tenés un montón de cuestiones, digamos, que al no optimizar por una vertical, para resolver a la hora de salir a comer, tenía muchas deficiencias. Entonces empecé a averiguar, dije, a ver, ¿qué hay en Latam, o qué hay, digamos, qué aplicación está resolviendo esto? En ese momento en Europa, digamos, lo más parecido era de Fork, pero justo se había ido de Latinoamérica. Entonces no había ningún player que lo estuviera resolviendo. Para mí era algo como demasiado evidente. Y cuando me vuelvo del intercambio, yo tenía a Tomás Calvania, es mi socio, pero además es amigo mío, digamos, desde la primaria, el jardín incluso, hicimos todo el colegio juntos. Y él estaba empezando con Club del Bajón, era una cuenta que en ese momento tenía, no sé, si no me equivoco, 200.000 seguidores, una comunidad, digamos, una parte de lo que es hoy tenemos cerca de 10 millones de seguidores entre todos los canales, con lo cual, nada, eso fue creciendo muchísimo. Pero yo me junto con Tommy, me acuerdo, mi vuelta del viaje a Europa, y le digo, mira, Tommy, tengo esta idea, quiero emprender, lo voy a hacer. Y cuando me junto a comer con él, me dice, mira, Juan, yo estaba pensando lo mismo hace ya tiempo, hay un montón de usuarios de la comunidad que me lo están pidiendo, una aplicación para poder ver todos los lugares para salir a comer, ahorrar en cada salida, etcétera. Con lo cual luego te diría como un fit instantáneo, ¿no? Che, vamos a hacer esto. Y empezamos a trabajarlo con muy poco conocimiento, digamos, de cómo hacer una compañía, de cómo hacer una startup, de cómo armar equipo, de cómo hacer un producto tech. Los dos, digamos, tenemos un background, si querés, más comercial, digamos, de marketing, números, etcétera, pero ninguno había estudiado sistemas o había hecho algo relacionado. Entonces nos mandamos, digamos, si querés, como dos inocentes digamos, a trabajar. Nos dimos cuenta que había que armar un primer prototipo. Cometimos el grave error de trabajar, digamos, con una software factory para la primera versión, sin buscar primero un CTO.
o una persona, digamos, técnica para que nos pueda acompañar en el primer desarrollo y salió todo mal, ¿no? Salió todo pésimamente mal. Invertimos todos nuestros ahorros en ese momento, tanto Tommy como yo, para hacer un primer MVP, un primer prototipo, y la compañía esta de software que habíamos contratado siempre tenía problemas para, digamos, para entregar, se demoraba con los entregables, las funciones estaban todas mal. Creo que hay un problema importante, digamos, de incentivos a la hora de contratar este tipo de servicios. Obvio, no estoy diciendo que todas sean malas, ¿eh? Estoy diciendo que por lo menos el modelo en sí a mí algunas cosas me hacen ruido, y si tuviese que recomendar a alguien empezar un proyecto de tecnología, nunca outsourcearía, digamos, la tecnología, sino que trataría de buscar algún socio técnico, que es algo bastante complicado. Te diría que una de las cosas más complejas y más difíciles para mí, digamos, en todos estos últimos 6 años construyendo Morphy fue encontrar al CTO indicado. Estuve meses entrevistando gente y se tienen que dar ciertas características muy puntuales, que ahora si querés las conversamos, pero para cerrar la historia de la Software Factory, empezamos a trabajar con esta empresa. Me acuerdo que nosotros, tanto Tommy como yo, somos de Caballito, viajábamos todos los fines de semana a zona oeste, nos juntábamos con el equipo de desarrollo, veíamos cómo iba avanzando el proyecto y demás, pero nunca ningún entregable nos convencía y siempre se demoraba, ¿no? Y como ellos cobraban por hora, nosotros teníamos que pagar cada vez más, hasta que en un momento obviamente ya no teníamos plata, el producto era un desastre, y dijimos, che, esto no está funcionando, y hablando con distintas personas nos dijeron, che, tienen que tener un CTO, digamos, un CTO es una persona técnica dentro del equipo fundador que pueda básicamente escribir el código o al menos si no podés al principio tener, hoy sí ya lo pueden hacer obviamente con cloud y todo, digamos, es mucho más fácil, pero en su momento era más complicado, y tenía que o escribir el código o al menos auditar a la Software Factory si esto que está haciendo está bien, está mal. Yo me acuerdo que hasta los stacks, digamos, con los cuales estábamos desarrollando la aplicación, un desastre, Laravel, PHP en el back, ya se está usando React, o sea, era todo como, digamos, medio catastrófico cuando tuvimos que ver el código de la Software Factory y se lo pasamos a Mati, que es el actual CTO. Lo primero que dijo fue, vio el código, esto hay que hacerlo de cero, es todo un desastre, lo tenemos que tirar. Y ahí Tommy y yo fue como, bueno, está bien, nos queremos matar, ¿no? Invertimos un montón de plata, y bueno, todo eso fue automáticamente al tacho y Mati empezó a desarrollar la aplicación desde cero. En el medio ya habían pasado 6 meses de desarrollo, mucho, digamos, con la Software Factory, mucho tiempo, y cuando nos enteramos, digamos, que eso había que tirarlo, en su momento hasta Tom y yo pensamos en si seguir o no, ¿no? Ya no teníamos ahorros, habíamos invertido todo en ese producto que no iba a salir, pero bueno, justo es ahí donde aparece Mati y decimos, vamos a darle una segunda chance a esto, tratar de desarrollarlo de vuelta y lanzarlo. Así que esa fue como si querés la primera experiencia, el primer gran dolor, digamos, en la historia de Morphy fue haber perdido todos nuestros ahorros en el primer desarrollo. Y siempre que hablo con emprendedores, siempre que me escriben por Twitter, por LinkedIn, etcétera, lo primero que le digo es busquen un sitio con lo difícil, digamos, que eso es, con todas las dificultades que eso implica, pero siempre lo recomiendo y es más, era un red flag muy grande, digamos, para cualquier persona con la que hablábamos, que más o menos entendía la tecnología, saber que nosotros no teníamos un sitio en el equipo. Tremendo, y gracias por animarte también a contar esto y ser tan honesto, porque a veces les cuesta a los founders contar los errores que han tenido, porque está esto de que los founders tienen que ser todo perfecto y nunca cometer errores, y todo lo contrario, pasan un montón de estas cosas para que también los nuevos que se animan a emprender, cuando les pasan estas cosas, sepan que en realidad les pasa a todos. Y esto que contás vos específicamente, con el tema de tercerizar el desarrollo de la plataforma, es algo que veo muchísimo. Yo siempre intento explicarles lo que vos decís. Tener un CTO, que aunque vos contrates el desarrollo, pero ese CTO sabe lo que se está haciendo, es algo muy importante para las startups que arrancan. Yo he tenido clientes que hemos terminado inclusive en reclamos judiciales por haber invertido una cantidad de dinero en productos que no funcionaban directamente. Entonces, la recomendación siempre es intentar buscar un CTO. Ahora, ¿cuál es tu recomendación sobre cómo encontrarlo o cómo buscarlo? Porque encontrar un CTO implica encontrar un socio, porque generalmente ese rol de CTO se está dando en carácter de socio, no de empleado, sino de alguien que realmente esté comprometido con la empresa, esté comprometido con la visión y que esté mano a mano codeando, mientras vos estás mano a mano consiguiendo clientes o generando contenido o lo que cada uno haga en su rol. Entonces, ¿cuál es la recomendación o qué propones que haga alguien que hoy está escuchando el podcast, que tiene una startup o una idea de una startup, pero no tiene un CTO para poder empezar con el desarrollo?
Bien, bueno, lo primero que recomendaría es buscar un perfil emprendedor. Eso es lo más importante, ¿no? Porque hay, digamos, muchas veces la gente sale a buscar algún desarrollador que le pueda hacer el primer prototipo, etcétera, pero ese perfil, digamos, tiene, si querés, o mentalidad, o por lo menos ve el proyecto, viste, como si fuese un trabajo, ya sea un trabajo freelo, o está pensando, viste, en el salario, o en cuánto va a cobrar, o en cuánto deja de cobrar si trabajase para otro proyecto, etcétera. Eso, cualquier tipo, digamos, de indicativa que te diga, che, esta persona quiere ver esto como un trabajo, digamos, que empieza y termina en el corto plazo, habría que obviamente descartarlo, ¿no? Uno cuando habla con esa persona, con ese CTO, tiene que enseguida darse cuenta que entiende muy bien cuáles son los riesgos, los beneficios, los pros, las contras de emprender y que va a estar obviamente en el largo plazo, no solamente cuando las cosas salen muy bien, sino cuando las cosas salen muy mal. Y desde ya el planteo, ¿sí? Por parte de la persona que uno hace el approach, tiene que siempre venir por el lado del equity, de cuánto voy a tener de participación, de cómo es que voy a de alguna forma trabajar, hasta dónde voy a ir con el MVP, cuáles son las ideas del proyecto de largo plazo, levantar capital, no bootstrapear, etcétera. Todo lo que eso implica son preguntas que uno, digamos, se va dando cuenta y tiene una dimensión de si el perfil, viste, es una persona más trabajador, si crees en relación de dependencia versus un emprendedor. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros contactamos a cualquier persona a través de LinkedIn o Twitter que veíamos de alguna forma que tenía experiencia desarrollando, la contactamos y decíamos que teníamos un proyecto, que queríamos desarrollar un MVP, que estábamos buscando un socio, y muchas veces me pasaba a mí que me juntaba con todas estas personas, que fueron más o menos 6 meses de reuniones ininterrumpidas con desarrolladores, donde en el medio tuve que aprender un montón de software, porque obviamente no puedes entrevistar o no puedes hablar con alguien si no tenés un conocimiento, si querés, mismo, ¿no? Pero por lo menos tenés que entender de qué estás hablando y también te sirve mucho para filtrar o para entender si la persona sabe o no. Entonces, esto es importante y te pasa durante todo el recorrido de la startup que tenés que aprender de todo un poco. A la hora de contratar un sitio es muy importante entender algo de tecnología y después salir a buscar este perfil si querés más emprendedor. A nosotros nos pasaba esto, ¿no? Que hablamos con un montón de perfiles que la primera pregunta que nos hacían es, bueno, está bien, ¿cuánto me van a pagar a mí, ¿no? Por hacer esto? ¿Cuánto me van a pagar por hacer el desarrollo del MVP? Estas son las horas que me va a llevar, yo no puedo no tener un sueldo, etcétera. Bueno, todos esos perfiles quedan automáticamente descartados y lo que uno tiene que buscar, lógicamente, es una persona que diga, ok, a mí me encanta el proyecto, me copa esto, yo en 6 meses de desarrollo, en ese momento eran 6 meses, hoy es un poco menos, pero yo en, no sé, 4, 5, 6 meses desarrollo el MVP, lanzamos, vemos cómo nos va y después, obviamente, seguimos conversando. Y ese es un poco el tipo de perfil que uno tiene que encontrar, más allá de todo esto, ¿no? Porque la persona puede saber mucho de startup, pero puede ser malísimo técnicamente. Tiene que haber un proof of work muy fuerte, ¿viste? Tiene que haber una experiencia laboral en ese perfil que a vos te demuestre que esa persona técnicamente sabe, ¿no? Tiene que haber trabajado en empresas serias, tiene que haber emprendido antes, tiene que tener un producto funcional en las stores o alguna web o algo complejo que valide que esa persona va a poder desarrollar el producto, porque si encontrás por ejemplo, una persona súper emprendedora de, no sé, 21 o 22 años y la verdad que sabe absolutamente todo sobre startups, equity, etcétera, pero nunca desarrolló ni puso ningún programa en producción, lo más probable es que te salga mal. Entonces, era algo que nosotros buscábamos, que la persona ya tenía algún proyecto dando vueltas o en el que podemos testear, digamos, que esa persona tenía la capacidad técnica. Y Mati era un perfil, digamos, es un perfil, porque todavía seguimos trabajando obviamente codo a codo, pero en ese momento era un perfil cuando aparece, que aparece por Twitter, un día me sigue a mí en mi cuenta de Twitter, yo tuiteo mucho sobre startups, finanzas, tecnología, etcétera, tengo una comunidad ahí de seguidores en Twitter. Mati me sigue y yo veo que era cofundador de una empresa llamada Code IT, que hacía staff augmentation y ponía desarrolladores a disposición de otras compañías. Entonces le escribo y le digo, che, Mati, veo que sos cofundador de esta compañía, digamos, nosotros estamos buscando a alguien que se pueda sumar por Equity a Morphy. Me respondió, me dijo, che, Juanía, le hagamos un llamado, primer llamado, le copa la propuesta, me seguía, digamos, había visto mi Twitter, que era como si querés como un proof of work de que a mí me interesaba mucho el mundo de las startups, estaba el Club del Bajón, que era otra prueba de trabajo, de que Tommy era una persona trabajadora, talentosa, etcétera, y bueno, obviamente decidió sumarse sin ninguna condición rara de estas, como te digo, ¿no? De, che, ¿cuánto me van a pagar? Ni nada. La conversión del día uno fue, ok, vamos a ser socios, ¿cuál es la participación de cada uno? Vamos para adelante los tres, y esto es un proyecto de varios años, con lo cual cuando das con ese perfil, cuando das en la tecla, no es nada fácil. La idea es obviamente ir para adelante y ya obviamente una vez que estás subido al barco, medio que te casás, ¿no? O sea, estamos ya hace otros 5 o 6 años trabajando juntos los tres, tomando reuniones con inversores, con el equipo, tomando decisiones muy difíciles. Así que, nada, es importante también saber que con esa persona, más allá de la parte técnica,
digamos, tenés que tener un fit cultural y tenés que tener un fit desde el punto de vista, yo quiero trabajar con esta persona los próximos años. Así que bueno, esa es como si querés, Luisina, mi respuesta, perdón si me extendí un poco, pero es un poco la respuesta de qué tipo de cualidades uno tendría que buscar en un CTO. Y si me preguntas dónde, yo creo que cualquier fuente, digamos, de distribución, digamos, puede llevarte al perfil indicado, ya sea LinkedIn, ya sea Twitter, algún foro que utilice ese tipo de Discord, Reddit, buscar alguna persona, digamos, que esté navegando en esos foros, que sepas que es buena, que técnicamente, nada, puede resolver el problema. Y creo que después hay varias alternativas, ¿no? O sea, ya depende de cada uno cómo se mueva. Puedes hasta incluso en LinkedIn abrir una búsqueda de co-founder CTO, te van a caer un montón de desarrolladores que van a pensar que es algo por salario, vas a tener que tratar de filtrar a que tenga experiencia emprendedora y que pienses que no. Entonces, nada, son varias las formas, las maneras, incluso yendo a hackatones, yendo a eventos de Endeavor. Hay universidades que tienen muy buen talento. No sé, ITBA, por ejemplo, en todo lo que es software la rompe. Entonces, si uno puede moverse en esos ambientes, creo que debería poder encontrar algún perfil que se adecue, digamos, a lo que uno está buscando. Me parece súper valioso lo que decís, en especial esto de la mentalidad emprendedora, porque he visto un montón de emprendedores que del otro lado, cuando buscan el sitio empieza, bueno, pero yo voy a cobrar esto, y qué pasa si no cobro, y porque en el mundo del desarrollo de software, tenés esas dos mentalidades muy marcadas. El que está acostumbrado a trabajar por hora, el que no arriesga su valor hora para nada, donde cobra cada hora que trabaja, y el que dice, yo tengo esta capacidad, esta habilidad y tengo ganas de arriesgar y emprender. Y ese es la marca fundamental de eso. Venimos con varios episodios ya de Startupeando, el tema el fit con el socio eh, es fundamental. Tanto Ariana, que nos contó de que ahora vuelve a emprender y volvió a buscar a sus socios originales, bien, o Gabriel diciendo, yo puedo tener una pareja, pero hoy mi work wife es más importante que inclusive que esa pareja, porque es muy difícil encontrar ese socio, bien. Entonces, este fit cultural es fundamental. Y la conversación difícil. ¿Cómo se lleva adelante la conversación sobre cuánto equity otorgar desde el principio? Aunque no tengas la sociedad hecha, pero qué participación de la sociedad le das a esta persona que no conoces, que hiciste todo un proceso, hay fit, pero tampoco tenés un track record, bien como cuando más que decís, yo lo conozco de que estamos en el jardín. Ok, espectacular. Sí, siempre esa también es una pregunta, digamos, compleja, complicada. Para mí hay como dos caminos nada más, ¿no? O sea, el primer camino es si hay algún, digamos, algún socio, algún founder, alguien en el equipo, digamos, digamos que forma parte del equipo inicial, que traiga algún asset o que esté hace más tiempo o que haya invertido más plata o que haya hecho un trabajo hasta cierto punto. Por eso lo mismo salís a buscar el sitio cuando recién tenés una idea, que salís a buscar un CTO cuando ya tenés una base de restaurantes, tenés una base de clientes, tenés un MVP, digamos, que está funcionando, etcétera. Ahí ya es otra la conversación, que es si empiezan los tres de cero, ¿no? Entonces, eso es importante. Todos esos assets valiosos, digamos, ¿no? De distribución, de contactos. Suponete que voy a poner un ejemplo cualquiera, pero queremos hacer una aplicación, por ejemplo, para conectar, viste, también esto de moda, los plomeros, pintores, albañil, etcétera. Hay escasez. Queremos hacer una startup, digamos, para resolver eso, y hay uno de los tres, digamos, que es el dueño de todos los consorcios, de todo Capital Federal. Bueno, esa persona tiene la distribución, te resuelve toda la parte del supply, es un activo muy importante, y si esa persona está yendo muy bien y no tiene interés en hacerlo, probablemente aporte mucho más al éxito de la startup que algún otro de los fundadores. Habiendo dicho esto, yo siempre recomiendo que si los tres empiezan de cero, y que es generalmente lo que pasa, ¿no? Los tres empiezan de cero, o dos, pueden ser dos o tres, empiezan de cero, tratar de distribuirlo equitativamente es lo mejor, ¿no? O sea, y resuelve todo mucho más rápido, son tres socios, te tienen 3% para cada uno, son dos socios, 50% para cada uno y ya. Pero sí he visto muchas veces, lo he escuchado y obviamente también hace sentido, que cuando se forma una sociedad y hay una persona, digamos, que tiene un activo detrás o que tiene algún elemento que va a aportar muchísimo, digamos, al éxito de la startup, como en este caso puede ser una comunidad, puede ser network, puede ser relación con un montón de inversores, etcétera, esa persona eventualmente puede pujar, obviamente,
para tener un poco más de equity y tampoco es disparatado, tampoco es alocado, ¿no? Porque si aparecen tres socios, uno tiene conexión con todos los VC de la TAM, el otro tiene toda la distribución del mundo, el otro, digamos, recién está partiendo, bueno, puede ser, se puede eventualmente desbalancear un poco eso, pero idealmente para mí lo que hay que tratar de apuntar es a un equitativo, ¿no? 33, 33, 33 o 50, 50. Bien, y además lo que decís es muy interesante porque con el auge de la IA hoy en día también se está desbalanceando un poco este equilibrio que veníamos de las startups acostumbradas de que a veces el CTO se siente que es el más poderoso de todos porque es el que más aporta, porque es el que arma la plataforma en la cual se basa todo el negocio, pero la realidad es que hoy con la IA hay muchas más personas que pueden llegar a ese resultado, pero tener el contacto de todos los consorcios de Buenos Aires a como la serie El Encargado, una cosa así, tiene un valor que es mucho más difícil de reemplazar. Así que eso me parece súper valioso de tener en cuenta. Vamos a empezar a profundizar ahora sobre ya Morphy en sí. Y entiendo que el primer día tuvieron más de 20.000 registros. ¿Qué tanto eso qué tanto eso responde al Club del Bajón o alguna otra estrategia o simplemente suerte? No, no, o sea, suerte no, porque trabajamos Suerte no. muchísimo. Lo que digo yo, un poco de suerte siempre hay, ¿no? Un poco de suerte siempre hay, pero digamos, no podés tener 20.000 registros solamente con suerte. Entonces, tuvimos varias estrategias, digamos, para el lanzamiento. Yo siempre cuento, a veces cuando voy a algún lugar, no sé, poco fui a UADE me invitaron a dar una charla y mostraba un poco ahí la imagen del lanzamiento. Estamos los tres, Tommy, Matt y yo, señalando un cartel. Estaba en la calle, estaba el cartel de Morphy ahí. Yo siempre digo que ese cartel era un cartel de Jumbo, no tenía nada que ver con Morphy. Nosotros solamente agarramos, sacamos la foto y donde decía Jumbo pusimos el logo de Morphy. Eso lo levantaron todos los diarios. Fue como algo súper viral, una estrategia medio de marketing de guerrilla. Pero son esas cosas medio de astucia, digamos, que uno tiene que tener al principio, porque realmente es muy difícil, digamos, ¿no? O sea, equilibrar supply and demand en el marketplace y generar este tráfico para romper lo que se llama el chicken and egg problem, ¿no? O sea, ¿qué viene primero? Los restaurantes, los usuarios, tenés que hacer todo muy rápido y para que eso suceda, son conocidas, digamos, las historias de un montón de marketplaces, ¿no? Para hackear, si querés, una pata del marketplace, ya sea demanda o oferta. O sea, Airbnb, por ejemplo, usaba Craigslist para el tema de la demanda, después, por ejemplo, para el tema de la oferta, Globo muchas veces tenía los restaurantes en la plataforma sin tener un acuerdo con ellos. Entonces la gente hacía un pedido y los repartidores solamente iban y compraban, pero no le decían al restaurante que tenían Globo. Entonces, siempre este tipo de astucias, de vivezas, de cosas como para lanzar y hacer girar la rueda, las tenés que hacer o tenés que tener algún tipo de táctica, porque si no, obviamente no camina. Pero nosotros teníamos, por un lado, esta estrategia medio de guerrilla que te contaba recién, que subimos esa foto y demás, pero por otro lado teníamos Club de Bajón y otros influencers de gastronomía con los cuales ya teníamos relación, que todos de alguna forma iban promocionando el lanzamiento, pero la mayor parte, te diría que la mayor parte del tráfico vino por la cuenta de Club de Bajón, un público muy afín a nuestra solución, donde veníamos hypeando la aplicación y donde la verdad el lanzamiento fue mucho mejor de lo que nosotros habíamos esperado, la verdad. No sé, habíamos dicho de llegar a, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 instalaciones al principio y cuando llegaron esas 20.000, para nosotros es una cosa increíble, no lo podíamos creer. Pero bueno, eso positivamente te habla de que había demanda, digamos, por el producto que estábamos lanzando. ¿Y qué diferencia hay entre tener audiencia y tener una comunidad? Porque creo La- que justamente acá está el cuida la cuestión de también el éxito de lo que decimos, esas 20.000 registros en el primer día y el Club del Bajón responde a haber creado una comunidad, algo un poco más allá de lo que es una audiencia. Pero me gustaría escuchar cuál es tu opinión al respecto. ¿Y cómo sabes que ya construiste una comunidad y no es que solo tenés una audiencia? Perfecto. Voy a distinguir audiencia y comunidad entre seguidores y comunidad, ¿no? Porque vos podés tener, digamos, muchísimos seguidores y que esos seguidores no respondan a lo que vos decís o a lo que vos hacés, porque tenés una cuenta, obviamente, puede ser porque tenés una cuenta muy genérica y no hablas de algo en particular, entonces vas captando seguidores de todos lados, porque haces contenido viral o haces bait, el famoso, viste, clickbait de ir tratando de hacer contenido para que la gente te siga y demás, pero cuando tenés que ofrecer algo de valor, esa gente no va a responder porque de vuelta no tenés una comunidad, no tenés personas que te siguen, que tienen sentido de pertenencia, que dicen, che, esta cuenta Club del Bajón cuando publica algo de comida, yo tengo ganas de ir a comer ahí, tengo ganas de almorzar, de merendar, de cenar y me muevo por lo que dice la cuenta, ¿no? Entonces, la gran diferencia es
Y esto uno lo hace y lo va construyendo en todos los posts, en todas las interacciones, en cada vez que postea contenido. Nosotros desde el día uno, Tommy en realidad, que es mi socio, es una persona, digamos, pero muy, muy minuciosa de las métricas, de que las cosas rindan, de que tengan engagement, de que el contenido vaya bien. Porque eso te habla de que la gente, digamos, le gusta lo que está subiendo, le gusta lo que está posteando, y de alguna forma cuando uno construye eso y va subiendo contenido de vuelta que a la gente le agrega valor, la gente después se siente parte, ¿no? Se siente parte de la comunidad y cree o te tiene como referente cuando vos después tenés que salir a comunicar algo que la gente tiene que hacer. Y eso pasó y funcionó siempre espectacularmente bien con Club Bajón durante toda nuestra historia, incluso hasta el día de hoy hacemos posteos en algunos lugares y la verdad que las parrillas, bodegones, hamburgueserías, cafeterías, todo revienta cada vez que hacemos un posteo y eso es en gran parte porque son varios años de postear y de dar información precisa, de calidad, sin mentir, de un montón de lugares. Eh, y yo creo que esa es la principal diferencia de hacer las cosas bien durante un largo plazo, ¿no? Durante un largo periodo de tiempo, es que después lográs fidelizar a esa gente y termina siendo, obviamente, a veces termina siendo lo que vos querés porque parece como estás hipnotizando a la comunidad, ¿no? No, no es tan así, pero termina obviamente siguiéndote y teniéndote de referente y generando cierta influencia, como la palabra dice, en la gente. Así que yo diría que esa es la principal diferencia para entre una comunidad y una audiencia o un número de seguidores, digamos. Y para el que hoy tiene esa comunidad, ¿qué características crees que debería tener o en qué momento podés decir, a partir de esta comunidad podés construir un negocio encima? O sea, puede ser, obviamente va a ser el punto de partida, no el negocio total, pero sí, quien tenga una comunidad y no está escuchando, ¿en qué momento crees vos que podría decir, bueno, es momento de que este problema les puedo dar otra solución a partir de la creación de una startup? Nosotros en un episodio de la temporada pasada, me parece, que entrevistamos a Connie Ansaldi de Cooks. Ella creó Cooks sobre una dinámica que generaba ella en redes sociales, en Instagram. Ay, que era algo de los lunes, se me fue de la cabeza, que creo que lo sigue haciendo. Y a partir de eso que hacía que todas las personas, todos los que le escribían los lunes, generó toda una comunidad, creó Cooks encima, lo mismo ustedes con el Club del Bajón. A partir de Morphing, cómo una persona tiene comunidad, identifica que es un buen momento para generar un negocio sobre esa comunidad. Espectacular. La gente te lo dice, como vos decís bien vos, ¿no? O sea, te das cuenta porque la gente te lo dice, la gente te lo comenta, la gente te lo hace saber. Entonces, a nosotros nos pasaba que todo el tiempo hacíamos promociones, digamos, íbamos a grabar un lugar, hacíamos un video review, le decíamos a la gente cómo habíamos comido, qué habíamos comido, anunciamos algún tipo de promo, pero después teníamos un montón de mensajes, digamos, ¿no? En el DM de gente diciendo, che, ¿qué promo tienen por Villa Crespo? ¿Qué promo tienen por Parque Patricio? ¿Qué promo tienen por Núñez? Entonces, era un montón de gente preguntando, digamos, por lugares para salir a comer, y por otro lado teníamos un montón de restaurantes que querían aparecer en la cuenta. Che, me gustaría aparecer en la cuenta, me gustaría de alguna forma que vengan a hacer un video. Y lo que pasa con Instagram es que es inescalable, ¿no? Uno no puede ir a grabar a todos los restaurantes de la ciudad, ir a hacer un video, editarlo, subir un reel, tenés 20.000 restaurantes en toda la ciudad de Buenos Aires y obviamente vos tenés un espacio en la cuenta para postear de, digamos, como máximo 20 posteos por mes. Entonces, la única forma de escalar eso y de poder promocionar a muchos lugares al mismo tiempo era hacer una plataforma, era hacer algo escalable, era hacer una aplicación donde la gente pudiese ver todo sin tener que consultar, sin tener que consultarle, digamos, de alguna forma Club del Bajón vía DM. Y fue por eso que decidimos lanzar. Entonces, la respuesta rápida a eso es, digamos, cuando la gente te lo pide. Yo creo que cuando la gente te lo pide, es el momento de empezar algo, el momento de hacer algo. Y si la gente no te lo pide, creo que eventualmente lo podés insinuar, ¿no? Decís, yo tengo esta idea, creo que toda esta gente me sigue por A, por B. Podrías preguntar tranquilamente en una encuesta, podrías subir historias relacionadas y ver cómo la gente reacciona. Y si ves que tenés cierta atracción, cierto tráfico, cierto interés, empezar a construir un producto alrededor de eso, tener como unas ciertas, las famosas primeras señales, ¿no? Primeros pasos, tracción, etcétera. Y después, obviamente, si considerás que eso está funcionando bien, empezar, obviamente, a dedicarle mucho más recursos, esfuerzos, armar equipo, etcétera. Así que, en resumen, es cuando la gente te lo dice. Y con esto de escuchar a tu comunidad y escuchar a que la comunidad es la misma que te pide que armes esto, está el siguiente punto, es la comunidad me pide que yo arme determinadas cosas. O sea, ¿hasta qué punto las funcionalidades que construís son las que te piden la comunidad, son las que vos pensás en tu cabeza, construís todo lo que la comunidad te pide o tenés algún otro tipo de criterio para definir qué funcionalidad y qué forma de hacer las cosas? Porque
la verdad que vos resolvés un problema. La forma de resolver ese problema es infinita. Y encima tenés una gran cantidad de personas dentro de tu comunidad que te pueden estar dando su propia opinión sobre cómo resolver ese problema o cómo a ellos les gustaría que se los resuelva. ¿Cómo tomás decisiones para determinar cómo va a ser esa solución final y qué funcionalidades tomar, qué no, y cuáles quizás dejar para una siguiente oportunidad? Mira, es una gran pregunta. Te diría que una de las cosas más difíciles de resolver a lo largo de toda la startup, y no es que pase al principio, o sea, sigue pasando hoy en día, ¿no? Porque vos tenés, digamos, recursos limitados, tenés un equipo que puede desarrollar ciertas funcionalidades, tenés un equipo que puede distribuir ciertas funcionalidades, tenés un equipo de contenido que puede mostrar ciertas funcionalidades, pero no puedes hacer todo al mismo tiempo. Y eso nos pasaba al principio y nos pasa hoy incluso, que ya tenemos una aplicación que está muchísimo más desarrollada, millones de usuarios, etcétera, y aún así tenés un montón de cosas que te gustaría hacer, que cuando hablas con los usuarios, el tema que tenés ahí es que pedir es gratis, ¿no? O sea, si vos mandás un mail a los usuarios y le decís, che, mira, tenemos todas estas ideas y queremos lanzar, por ejemplo, una feature social, o queremos agregar videos en la aplicación, o queremos que la gente pueda, no sé, matchear tipo Tinder para salir a comer, el tema es que todos te van a responder, las tres están buenísimas, ¿ok? Entonces, vos decís, bueno, las tres funcionalidades deberíamos lanzarlas, ¿no? Pues, digamos, la gente las quiere, todos te dicen que sí, pero es muy raro recibir no, esto no me interesa, no, esto la verdad es que no lo usaría. Generalmente las respuestas son esas, che, agreguen todo, ¿no? Agreguen todo, sumen esto, sumen lo otro, y ahí, nada, volvemos al tema del foco, que es, cuál es la propuesta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, el valor, digamos, si querés, lo más importante, el problema más importante que resuelve tu emprendimiento, tu aplicación, tu negocio, tu marketplace, etcétera, digamos, cuál de las próximas funcionalidades, digamos, tiene impacto más alto sobre esa propuesta de valor. Y uno después obviamente va iterando y a veces se va confundiendo. Nosotros hemos lanzado funcionalidades que nos han pedido los usuarios que después cuando ibas a la data no la usaba nadie. Entonces, eso nos ha pasado mucho, perdés miles de dólares de desarrollo, perdés miles de dólares de distribución también. Pero bueno, creo que hay mucho también de prueba y error y hay una cosa que tampoco uno se puede saltear y no tenés manera de hacerlo, ¿viste? El caminito correcto, que es esto de lanzar la funcionalidad correcta en el momento correcto. Hay mucho de iterar, una funcionalidad que considerabas capaz que va a ser un éxito absoluto, no la utiliza nadie, o una funcionalidad que tenías pensado, che, esto la verdad que es algo súper de nicho, lo lanzamos porque se nos ocurrió y lo podemos meter en este sprint, termina siendo un éxito absoluto, ¿no? Entonces, te termina pasando eso. Creo que hay mucho digamos, de taste, ¿no? Decir, che, esto me parece que sí, esto me parece que no. Pero no diría que uno tiene que ir desarrollando todas las funcionalidades que le piden los usuarios. Creo que eso capaz puede ser un poco contraintuitivo, porque creo que hablas con la mayoría de la gente, es, che, escuchar tus usuarios, y después obviamente desarrollar en base a eso. Yo no estoy tan de acuerdo, la verdad es que muchas cosas que nos han pedido después en producción no las han utilizado, entonces creo que lo más importante es, digamos, ver no lo que te dice la gente, lo que hace la gente. Entonces usar la data, digamos, de lo que está haciendo la gente dentro de la aplicación y en base a la data que recopilás, decís, bueno, está bien, se está usando mucho, no sé, este producto o esta funcionalidad del rubro de parrillas, creo que deberíamos agregar esta cosa en el producto, digamos, en esta categoría, pues la gente le va a encontrar mucho uso, mucho valor y es así como termina saliendo mejor. Totalmente, inclusive en el episodio anterior con Sinara, que él contaba cómo empezaron a ver cómo movían el cursor los mismos usuarios dentro de la plataforma para entender y tener data claves sobre cómo usaban la plataforma para ayudarse a pensar realmente qué es lo que el usuario necesita. Esto que decís, todos te van a decir que quieren, pero pocos te van a decir que no. El otro día hablaba con un cliente que es extranjero, entonces dice, pero me dicen que después ven. Yo le dije, en Argentina, el después veo es un no. Porque los argentinos a veces, salvo en Twitter, que es todo un poco más cruento, nos cuesta decir a la cara de alguien, eso no me gusta, eso no lo quiero. Entonces, todo es positivo. Y ahí caes en la trampa, terminas desarrollando algo que alguien te dijo para hacer buena onda, que sí, pero en realidad no le interesaba tanto. Entonces, esto de no escuchar ciegamente a los clientes, sino, por ejemplo, hacer entrevistas personalizadas con personas concretas para poder entender no lo que quiere, sino lo que hace y qué es lo que necesita. Bien, todas estas entrevistas de exploración al cliente son súper importantes, bien. Tener un backlog de cosas que pueden estar copadas, pero también el foco de priorizamos lo que pueda mover mucho más la aguja. Y si tuvieras que, esta es difícil.
Si La verdad. tuvieras que iniciar Morphy sin el Club del Bajón detrás, ¿cómo armarías comunidad? No, bueno, sin Club del Bajón detrás, yo creo que el principal objetivo, digamos, digamos, sería crear una comunidad. Entonces, también vos decís, ¿la empezarías o no la empezarías? Bueno, no sé, obviamente el Club del Bajón fue un gran catalizador, obviamente tener una comunidad detrás y saber que eso se iba a poder distribuir y también Tommy ya tenía contacto con restaurantes, etcétera, obviamente que empujó a hacer el emprendimiento y el proyecto de manera mucho más rápida. Yo de todas formas lo iba a hacer igual, no importa si Tommy se sumaba o no, yo lo iba a hacer igual porque ya la idea la tenía, digamos, la había pensado durante todo el viaje y era algo que iba a lanzar. Pero creo que un desafío que hubiese tenido si Tommy no se hubiese sumado es construir una comunidad de cero. Y me decís, bueno, ¿cómo haces eso? ¿No? Y la respuesta es la misma que antes, iterando. ¿No? Tenés que aprender exactamente cómo crear el mejor contenido, cómo hacer el mejor, digamos, generar videos que tengan mucho engagement, que se viralicen en Instagram, en TikTok. Creo que es un desafío que tienen todas las startups hoy B2C. Yo ayudo a muchos chicos, digamos, que están emprendiendo y que están con marketplace, no sé, de canchas de pádel, de ropa, de un montón de cuestiones. Y la mayoría de las preguntas son, Juan, ¿y cómo hacen para tener esa comunidad en Instagram? ¿No? O sea, ¿cómo hacen para pegar un TikTok, para viralizar un TikTok, para viralizar un video? Y nada, la verdad es que tenemos un equipo de contenido y nos esforzamos muchísimo todo el tiempo por traer digamos, a los mejores recursos en todo lo que es content, en todo lo que es estrategia, digamos, en todo lo que es edición, en todo lo que es host, en todo lo que es todo lo que implica, digamos, viralizarse y crecer de manera orgánica. Es algo que a nosotros digamos, nos requiere muchísimos recursos y esfuerzo y nos preocupamos mucho por tener el mejor equipo en ese sentido. Entonces, si tuviese que empezar sin el Club de Bajón, creo que le prestaría, obviamente, le hubiese prestado en el principio mucho más atención a desarrollar una comunidad propia para que eso funcione. Bien. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre el modelo de negocio. Bien. Sobre ustedes Vamos, parten de una comunidad, esta comunidad hay que tema ese monetizarla sí en que es. algún momento, claro. En algún momento hay que monetizar, si no es imposible levantar capital, que ya vamos a hablar de eso, pero tenemos que monetizar. Entiendo que también el modelo de monetización lo han iterado y lo han pivoteado y lo han cambiado. Bien. Entonces, ¿cómo funciona Morphy? ¿Cómo monetiza Morphy? Ok, ok. Bueno, este es un tema súper importante, súper interesante. Para mí uno de los más divertidos, obviamente, cuando uno está haciendo una startup, un emprendimiento. Uno de los más dolorosos también, porque realmente cuesta mucho resolverlo. A nosotros nos costó horrores, horrores empezar a monetizar el marketplace. No sabíamos bien a quién cobrarle, si cobrarle al usuario, si cobrarle al restaurante, si cobrar una suscripción, si cobrar algo fijo, variable, en qué momento, cuál era el precio correcto. El precio correcto probablemente no te permitía pagar sueldos y salarios porque no tenías ese pricing power, si no tenés, viste, muchísimo tráfico en el marketplace como para poder cobrarle mucho a alguien. Entonces, creo que el modelo de negocio es una de las partes, si querés, más complejas y más difíciles y también, digamos, donde es mucho más un arte que una ciencia, ¿no? O sea, vos no podés decir, mira, tenés que cobrar esto a estos usuarios, tenés que cobrar esta suscripción, tenés que cobrar este ticket. Podés tener un norte, ¿no? Hacia dónde querés llegar, pero después cómo llegás a eso puede hacerse en pasos, se puede hacer un poco más agresivo, se puede hacer un poco más gradual. En Argentina está un poco medio de moda esto de gradualismo versus shock, ¿no? En la política, pero creo que en las startups también funciona, que, digamos, vos podés ir mucho más agresivo o mucho más soft. Entonces, te cuento nuestro caso particular. Nosotros empezamos con una plataforma, con un marketplace 100% gratuito. No le cobrábamos a nadie. Que también es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque cuando hablas con cualquier persona dices, che, alguien le tenía que cobrar, ¿no? O sea, cualquier producto que hagas te de cobrar algo para tratar de encontrar disposición a pagar de cualquiera de las dos patas. Y nosotros no hicimos caso de eso. La verdad es que no hicimos caso de eso porque no teníamos ni idea que eso era así. Entonces, decidimos lanzar gratis para todos y dijimos, che, que la gente salga a comer y después vemos cómo monetizamos esto. No ganábamos nada de plata, teníamos un montón de gente que salía a comer, que escaneaba los códigos QR en los restaurantes, digamos, porque la manera de validar la promo nuestra en ese momento era escanear un código QR en un restaurante. Entonces la gente iba, escaneaba ese código QR y a nosotros nos daba data, nos daba información de cuánta gente estaba saliendo a comer, pero no nos generaba nada de revenue. Entonces teníamos todo un circo armado divino, un montón de gente que usaba nuestra app, éramos súper felices, pero no entraba un peso. Entonces llegó un momento donde dijimos, ¿cómo hacemos para cobrar esto? Cobrar al usuario era muy difícil, ¿no? Porque habíamos visto muchos modelos, digamos, de suscripción al usuario que no habían funcionado en Argentina. Y generalmente lo que termina pasando con la suscripción al usuario final es que funciona, pero cuando ya tenés, digamos, mucho contenido, mucha liquidez en el marketplace y al usuario realmente le sirve pagar una suscripción. Pero todas las empresas exitosas que han cobrado una suscripción generalmente la han lanzado años después de los inicios. No sé, YouTube Premium, Spotify cuando lanzó la Twitter, suscripción. Bueno, Twitter y AliExpress.
y tampoco funciona muy bien en Twitter la suscripción todavía, digamos, el revenue por suscripciones creo que está en torno a los $100 millones cuando el revenue por ads es 2 billions. Entonces termina siendo una parte muy, digamos, muy pequeña, si querés, de todo lo que es el P&L. Y otras empresas que habían lanzado suscripciones B2C también habían tenido problemas, ¿no? O sea, por lo menos, no sé si digo problemas, pero capaz no habían llegado al número de suscripciones que estaban buscando, ya sea Rappi Prime, etcétera. Cualquier tipo de empresa que quiera lanzar una solución B2C es difícil, es realmente complejo, tenés que agregarle mucho valor al usuario. Pensá el caso de Rappi cuando lanzaron Rappi Prime, digamos, hay gente que incluso duda pagar la suscripción a pesar de que puedes pedir hoy en día comida, farmacia, supermercado, etcétera. Lo puedes usar todos los días de tu vida si querés, y aún así la gente a veces duda de pagarlo o no. Entonces la suscripción pasó a ser algo que no iba a funcionar. Además de que había empresas que te daban descuentos sin pagar ninguna suscripción, ¿no? Clarín 365, La Nación, etcétera. Nosotros dijimos, esto no va a funcionar, no lo lancemos, seguimos siendo gratis todo para el usuario, pero algo que había que cobrar al restaurante entonces. Entonces la pregunta es, ¿qué le cobrábamos al restaurante? Digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacíamos para cobrar al restaurante? En su momento habíamos pensado el tema de obviamente comisionar por venta. Lo más obvio, digamos, del mundo es que si vos llamabas al restaurante y decías, che, vamos a empezar a comisionar por venta, iban a agarrar el QR, así como lo tienen en el restaurante, lo iban a sacar, lo iban a poner en la cocina, la gente iba a llegar y iban a decir, che, tengo una promo por Morphy, buenísimo, sentate que te la doy, y obviamente nosotros no comisionábamos nada de eso. Entonces, la mejor manera que se nos ocurrió en ese momento para empezar a amortizar fue llamarlos a todos los que venían canjeando, no sé, 100, 200 códigos QR por mes, o sea, tenían un tráfico de 100, 200 personas a través de nuestra aplicación, los llamamos y le dijimos, che, mira, vamos a empezar con una suscripción mensual, ¿ok? Pero va a ser fija, con lo cual, si la pagás y va más gente al local o tenés más escaneos o lo que sea, vas a seguir pagando la misma suscripción. Entonces los restaurantes accedieron, decían, che, esta plataforma me sirve, me trae gente, me genera tráfico, voy a pagar esta suscripción. En ese momento eran 20.000 pesos. Era una suscripción relativamente baja, pero tampoco era tan baja y tuvimos mucho éxito para cobrarla. La mayoría de los restaurantes la pagaban y nos permitió generar un cierto nivel de revenue donde podíamos validar primero, obviamente, que había un interés por parte del merchant a pagar una solución así y por otro lado empezar a tener esos números de tracción al principio que te servían digamos, para juntarte con inversores, decir que estabas facturando, que tenías una facturación inicial y demás. Entonces, eso salió muy bien. El gran problema fue cuando suscribimos a todos los restaurantes, ¿no? ¿Y por qué lo digo como un problema? Porque llegaste a un tope de facturación y si vos querías facturar más que eso tenías que seguir sumando restaurantes y la tasa de que vos podías agregar restaurantes con un equipo comercial chico era muy baja, entonces ya te habías amesetado en la cantidad de revenue y si querías duplicar eso, por ejemplo, querías llamar al restaurante para decirle, che, mira, la suscripción ahora vale el doble, ahí es donde el restaurante decía, no te la voy a pagar, o donde te escondía el QR, ¿no? Porque decías, che, mira, te voy a cobrar el doble porque fue el doble de gente. Listo, bueno, está bien, vos me vas a cobrar el doble, me parece perfecto, capaz te lo acepto, pero ya el mes que viene escondo el QR, viene la mitad y te peleo de vuelta el monto de la suscripción. Entonces, era inescalable, sirvió para aprender, sirvió para demostrar que los restaurantes estaban dispuestos a pagar. Ahí en el medio es donde levantamos la primera ronda, o sea, la primera ronda de Angel, 100% de inversores ángeles, ningún fondo institucional entró en esa ronda, pero logramos levantar $150.000 de inversores privados y eso nos permitió, sabiendo que el modelo de suscripción tenía una vida útil, digamos, corta, empezar a desarrollar toda la parte de pagos interno de la aplicación para que la gente cuando pague, nosotros poder empezar a comisionar sobre cada transacción, que era el modelo al que había que llegar, ¿no? Que era el modelo ideal desde un primer principio, desde el primer minuto, pero que obviamente no teníamos los recursos, ni los devs, ni nada para implementar. Entonces fue como todo un caminito de 2 años de sufrimiento, de no cobrar sueldo, de pasarla mal, de levantar la ronda en el medio, de tener un montón de nos, pero que nos llevaron a ese modelo, obviamente, transaccional, donde cobras por transacción y donde no tenés problemas de cobranza, donde empiezas a poder escalar a medida que tenés más usuarios que te compran y demás. Este episodio, como todos, fue sponsorizado por Golosetti Abogados, un estudio jurídico especializado en el asesoramiento legal de negocios tecnológicos. Ayudamos a las startups a constituir sus sociedades en Argentina y en el extranjero, a redactar sus términos y condiciones y políticas de privacidad, sus contratos, principalmente sus pactos de socios, a proteger su propiedad intelectual y con nuestro programa de Round Framework los ayudamos con una mentoría personalizada a levantar su primer ronda de inversión. Así que si sos una startup, estás iniciando o estás desarrollando tu proyecto pero necesitas asesoramiento legal, entra a Golosetti Abogados y podés agendar una consulta personalizada conmigo. Tremendo, tremenda historia y además súper valioso para que los que nos escuchan sepan el detrás de la cocina de un montón de cosas y que esto le pasa a todos y que todos están remándola en sus startups, inclusive los que les va bien. Pasemos a ronda, ya que contaste lo de la ronda, y dividamos la ronda Angel, bien, con la ronda con inversores más
profesionalizados. Entiendo que Hernán es parte de los inversores de Morphy. Para los que quieren saber quién es Hernán, hay un episodio y paso. Y paso total. Total. Así que los invito a ir a ver ese episodio. ¿Cómo conseguís inversores ángeles? ¿Quiénes eran? No nombre, pero sin perfiles. O sea, ¿qué perfil vos te identificaste que podía invertir en algo así? Y después, ¿cómo fue el proceso de llegar a los fondos? Bien, bueno, espectacular la pregunta también. Me encanta, digamos, de alguna forma hacerlo público, a pesar de que ya lo he contado capaz pero hace algún tiempo, digamos, en algún episodio, en alguna clase, o cuando voy a algún lugar, digamos, ¿no? Ya sea en UADE o alguna universidad y demás, porque me parece importantísimo para mí demitificar el tema de la ronda, ¿no? ¿Cómo es el tema de la ronda? Que uno tiene que salir a hablar con un montón de VCs y tiene que, no sé, que tiene que levantar ronda de 2, 3 millones de dólares, mandando el deck, digamos, a través de la web, etc. Todo ese tipo de cosas, digamos, no suelen pasar, no suele ser así, digamos, las rondas, a menos que seas un second time founder que está súper conectado y ya tuviste varios éxitos, etc. Generalmente las rondas son muy distintas, son mucho más relacionales, mucho más caseras, mucho más de mostrarle a gente, digamos, que de alguna forma confía en el emprendedor porque solés despertar o podés despertar algo, digamos, en esa persona que tiene más capital que ideas y termina invirtiendo algo. Y después invitando a sus amigos a entrar, etcétera. Yo te comento el caso de Morphy, digamos que fue bastante particular. Nosotros habíamos llegado, digamos, a este modelo de suscripciones donde teníamos a un montón de restaurantes suscriptos, facturábamos una cierta cantidad de dinero, la suficiente como para pagarnos un sueldito, digamos, ínfimo y tener 2 o 3 personas en el equipo, pero no para escalar, no para crecer, no para invertir en marketing, no para contratar, por ejemplo, desarrolladores, comprar Macs, etcétera. Y ahí es cuando nos damos cuenta de, che, necesitamos levantar capital sí o sí. No hay manera de desarrollar la funcionalidad de pagos dentro de la aplicación y, digamos, si no levantamos capital y la plata que nos generan las suscripciones de los restaurantes tampoco alcanza. Entonces, tenemos que salir a buscar plata. En ese momento eran lo que habíamos calculado. Es importante calcular más o menos qué es lo que necesitas para pasar del paso A al B. Eso me parece algo súper importante. No salir a buscar plata por salir a buscar. Uno tiene que saber como emprendedor qué cantidad de plata necesita, cuánto está dispuesto a diluirse, cuál es la evaluación, etcétera, que son cosas un poco más técnicas, obviamente difíciles. Yo acá voy a dar algunas reglas, digamos, medio genéricas para el emprendedor que eventualmente pueda ver el programa. Tengo una idea, digamos, de qué es lo que podría salir a pedir o qué es lo que tiene que generalmente buscar. Porque muchas veces me dicen, che, Juan, ¿cuál es la evaluación de mi empresa? ¿Cuánto salgo a buscar? ¿Cuánto entrego a cambio? Es muy difícil, digamos, no hay evaluación en una etapa tan temprana, no podés decir, che, mi empresa vale tanto, un múltiplo de revenue, un múltiplo de earnings, etcétera, no tenés nada de eso. Entonces, creo que digamos, una regla que suele funcionar muy bien es las primeras rondas deberían ser de más o menos $100.000, ¿sí? O sea, a una evaluación de 1,5 millones, tratando de entregar entre el 10 y el 15% de la compañía, tratando de lograr, obviamente, pasar de un punto A a un punto B, laburar con esa plata, digamos, durante esos 12, 18 meses para los cuales te sirve el capital, y después, obviamente, levantar una segunda ronda, siempre digamos, con diluciones de entre el 10 y el 20% entre ronda y ronda y buscando, obviamente, montos de capital cada vez un poco más altos, ¿no? Pero, digamos, es pasar de 100.000 a 300.000 o de 100.000 a 500.000, después de 500.000 a 1 millón, pero con esta regla, con esta lógica de dilución más o menos similar entre ronda y ronda, pero cambiando los inversores en el medio, ¿no? Que es un poco lo que me estabas preguntando, Luisina, que nosotros tuvimos un tipo de inversor en la ronda seed o pre-seed, y después tuvimos un tipo de inversor distinto en la ronda seed, ya con otras métricas de facturación, etc. La primera ronda, esta seed, digamos, ¿no? que levantamos $150.000, fueron todos conocidos o amigos de conocidos o gente que cuando yo le escribía, digamos, a través de Twitter, a través de LinkedIn, a través de WhatsApp, porque le escribíamos capaz a algún papá de un amigo, digamos, que sabíamos que tiene mucha guita, entonces nos interesaba juntarnos con él, porque la idea era juntar $100.000, ¿no? Con todos tickets de, no sé, 15.000, 20.000, $30.000 y juntar 4 o 5 personas que pudieran, digamos, cubrir la ronda. Entonces, después de muchísimos llamados, muchísimos mensajes, muchísimos no, apareció un constructor, ¿sí? Un desarrollador, pero digamos, de real estate, nada que ver, no de software, que la verdad pegamos muy buena onda. Nos juntamos a comer una pizza, un día en una pizzería, y tuvimos una conversación, obviamente, contándole cómo era el proyecto, cómo íbamos a ganar plata, cuánto estábamos facturando por suscripciones, cuántos seguidores teníamos en Instagram. Y me acuerdo que
el tipo no entendía mucho de aplicación, no entendía mucho de Instagram, de comunidad, era un constructor grande, tenía muchos proyectos, pero sí conseguimos pegar muy buena onda con él. Creo que confió mucho en el criterio, en las respuestas a las preguntas que él hacía. Le habíamos parecido un equipo, obviamente, de muchísima, con muchísima energía. Yo, obviamente, estoy diciendo todo en palabras de él, ¿no? Pero con mucha energía, mucho empuje. Y cuando le dijimos, claro, lo que estábamos buscando, dijimos, che, mira, la verdad, Fer, estamos buscando $100.000, ¿no? Por el 10% de la compañía. Y es lo que necesitamos para pasar de punto A al punto B. El punto A al punto B era pasar de tener suscripciones a pagos dentro de la aplicación. Eh, Terminó la reunión y Fer nos dijo, ¿saben qué, chicos? Nos juntamos la semana que viene. Yo me llevo esto y le doy una respuesta. La semana que viene nos escribe, dice, che, chicos, vamos a juntarnos de vuelta en la misma pizzería. ¿Estaba Eh, rica la pizza? ¿Estaba estaba- Morphy esa muy pizzería? buena, muy buena la pizza, no estaba Morphy, todavía no está Morphy, la posta chaval, una pizzería por acá por Caballito, una gran pizzería. La tengo que sumar a todo estudiar con un Y equipo con la comercial ahí historia, con la para historia sumar pegada en la pared. Victoria, Victoria. Y cuando nos juntamos a almorzar, digamos, la segunda vuelta, me acuerdo que nos juntamos y Fer nos dice, chicos, nada, les quiero comentar que voy a invertir, ¿ok? Eso le habíamos dicho, obviamente, que la idea era que invierta cada inversor, $15.000 y tratar de buscar varias personas. Pero cuando nos juntamos nos dijo, pero tengo otra propuesta, ¿sí? Hablé con mis amigos del country, estuvimos charlando, les comenté el proyecto, queremos invertir, pero vamos a invertir $300.000, nos dice. Ah, Entonces, nosotros nos quedamos como, ¿qué? Tipo, nos costó horrores conseguir tipo, el primer ticket, buscar el primer financiamiento. eh, Nada, levantar algo de capital, una cosa, cuando lo dices nos quedamos medio helados, ¿no? Y digo, che, qué raro esto. Y bueno, nada, la verdad es que decidimos no tomar ese capital, obviamente, porque era demasiada plata. Dijimos, no, no nos hace falta tanta plata, no queremos esos $300.000, o sea, quédenselos, denos solamente 100.000, nosotros estamos dispuestos a entregar este porcentaje de la compañía. Eh, y bueno, obviamente ahí, ese fue el primer ticket, fueron varios amigos, digamos, de este primer angel digamos, que convencimos de alguna forma a entrar. Y después sí hubo otros casos, 2 o 3 angel más, que vi a algún amigo, nos juntamos y obviamente terminaron invirtiendo. Pero fueron tickets de vuelta un poco más bajos. Una persona que nada, quiero mucho de cripto que también terminó entrando. Y después, y el último caso fue un inversor que nos vio pitcheando en un evento live en Instagram, contando de Morphy, me escribió un DM por Instagram, che, Juan, y me interesa lo que están haciendo. Le respondí, mira, la ronda está cerrada, quiero entrar igual, ¿cuál es el ticket mínimo? Le pasé el ticket mínimo e invirtió el otro día. Pero todo fue muy así, digamos, muy casero, muy de salir a la calle, hablar con gente y demás. Ya teníamos los $150.000, con eso podíamos lanzar pagos tranquilos, digamos, holgados. Laburamos muchísimo desde que recibimos el capital, obviamente, hasta tener todo eso. Y cuando lanzamos pagos en la aplicación y teníamos un modelo validado, un poco más escalable, transacciones dentro de la aplicación, comisionando, digamos, sobre el GMV, tomando una pequeña, digamos, comisión sobre cada compra, eso hacía mucho más sentido, era eh, mucho menos arriesgado que invertir cuando teníamos solamente suscripciones. Y ahí es cuando salimos a buscar la otra ronda, digamos, si querés, la seed, ¿no? Y hablamos con Platanus Ventures. Platanus Ventures es uno de los fondos más importantes de la región hoy en Chile. La verdad que Paula, Joaco, todos los chicos de Platanus Ventures son excelentes profesionales, decidieron invertir en nosotros y ahí en esa misma ronda, si querés, es cuando entra Hernán de Mr. Pink. Levantamos casi $500.000 y con eso, obviamente, empezamos a tratar de escalar la funcionalidad de pagos dentro de la aplicación. impresionante, impresionante. La importancia es de entender que los inversores invierten en uno. No ni siquiera en la idea. Hay una conexión personal. O sea, confían en que vos y tu equipo puedan lograr grandes cosas. Ni siquiera si la funcionalidad es X, sí. No importa. Lo importante es que dicen estos 3 pibes no van a parar hasta lograr algo. Entonces yo apuesto en estos 3 pibes porque lo van a lograr, porque con esta energía, con esta visión lo van a lograr. Y eso es lo que uno tiene que pensar cuando se reúne con un inversor. Sí, tiene que tener claro a dónde va y tiene que tener claro los números, pero la realidad es que lo que uno tiene que transmitir es este hambre por lograr algo y que lo vas a lograr, no importan las vicisitudes que tengas. Como vos dijiste, yo invertí todos mis ahorros en desarrollar esta aplicación que no servía y no me caí. Me levanté, di una segunda oportunidad, fui por todo y así hoy, también Morphy es hoy lo que es. Para ir cerrando,
Em, para los founders que nos escuchan, ¿bien? ¿Qué hubieras hecho distinto o qué sugerencia le das, especialmente a los que quieren crear una startup a partir de una comunidad? Bien, la verdad, no haría nada distinto. Todo lo que hice, creo que lo hice con todos los conocimientos que tenía, digamos, en ese momento. No me arrepiento de haber absolutamente, digamos, absolutamente nada. Cada golpe, digamos, fue un aprendizaje que me quedó obviamente súper marcado y me ayudó un montón. Si tuviese que hacer algunas cosas, obviamente, diferentes, serían todo esto que comenté, digamos, en el podcast, ¿no? O sea, trataría de buscar cofundadores del minuto uno, me faltaba el CTO, por ejemplo, y eso es un gravísimo error, haría un equipo fundador súper sólido desde el principio, trataría de probar, iterar muchísimo, todo lo que se pueda con capital propio, antes salía a levantar capital de terceros, trataría de obviamente validar lo más posible con el mercado que eso está funcionando y después, cuando hay cierto indicio, cuando algo te dice que tenés que pisar el acelerador y que tenés que hacer un doble clic, recién ahí salía a levantar capital, no licuarse mucho tampoco, no volverse loco y salir a buscar 200, 300 mil dólares cuando necesitas 100 mil, como fue nuestro caso particular. O sea, entender bien qué es lo que necesitas, proyectar los 18 meses, salir a buscar eso, ser coherente con las métricas, con los números. Y después, bueno, esta es la famosa frase es ahí lo más, ¿no? De que si necesitas, digamos, apoyo o motivación para emprender, no lo hagas, digamos. Tenés que sentirlo realmente bien en el fondo, digamos, de que la relación de dependencia no es para vos, de que hay algo ahí que te hace muy mal, de que estás triste cuando, nada, llegás o te vas de la oficina y que necesitas probar a hacer algo propio, sabiendo que eso va a costar, obviamente, muchísimo más trabajo y que te van a pagar mucho menos por eso, pero que aún así mirando para atrás, digamos, te hubieses querido matar si no lo hubieses probado, ¿no? Yo creo que eso es un poco la lógica o cómo uno tiene que pensar emprender y qué es lo que hubiese hecho distinto si arrancase de vuelta. Perfecto. Bueno, Fanny, un gusto hablar con vos. Súper lleno de consejos este episodio y agradecida porque compartas tu experiencia. No, Luciana, muchas gracias, ¿verdad? Para vos, o sea, felicitarte por el podcast, la verdad que cualquier persona que esté laburando y trabajando para obviamente distribuir todo lo que es contenido de startups, yo lo hago mucho en mi Twitter, ahí siempre tuiteando, digamos, historias de emprendedores, sé que crear contenido, digamos, es muy difícil, requiere mucho tiempo, recursos, esfuerzos, siempre que obviamente pueda aportar un granito de arena contando nuestra historia, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, para mí eso está buenísimo y lo mejor con el podcast, nada, voy a ir mirando los episodios. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, Luciana. Esto es todo por el episodio de hoy. Si los consejos que escuchaste te sirven, te invito a compartirnos con todos tus conocidos para que ellos también puedan aprovechar toda esta información. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por ser parte de Startupeando. Startupeando.